Bienvenidos a este webinar de la materia de psicometría de la Universidad de Leeds. Acá presentaremos Ivana Casanova y mi persona, Diana Suárez. Nuestro objetivo hoy es realizar un análisis riguroso de la escala de la autoestima de Rosenberg, una herramienta esencial para el psicólogo clínico contemporáneo. Para alcanzar nuestro objetivo, seguiremos esta hoja de ruta. Iniciaremos con un encuadre clínico y conceptual del instrumento, luego resumimos los fundamentos de la teoría clásica y de los modelos de respuesta al ítem, y finalmente, integramos todo este conocimiento en la toma de decisiones clínicas y consideraciones éticas. Rosenberg define la autoestima como un sentimiento actitudinal hacia uno mismo, resultado de la autoevaluación de características propias. Se basa en un proceso de comparación entre el yo ideal y el yo real. A distancia o menor, mayor es la autoestima. Es un constructo inobservable influenciado por la cultura y se puede dividir en una vertiente global, que es como la actitud general, y una específica. Este es el rasgo latente que cuantificaremos hoy. Es una escala altamente utilizada por ser validada con una estructura unidimensional sólida. Se puede utilizar en el contexto clínico, educativo, investigativo, en muchos contextos. Su propósito puede ser el diagnóstico para predecir la vulnerabilidad, predecir riesgo psicopatológico o monitorear el cambio terapéutico posterior a unas sesiones. Además, su ejecución es muy fácil porque son una escala de autorreporte de 10 ítems, bastante corto, entonces no requiere mucha carga cognitiva. Su ejecución es típica, es decir, no se evalúan respuestas correctas o incorrectas, sino la disposición de la persona, porque no se miden habilidades. Su versatilidad es absoluta, se puede hacer en formato lápiz, papel o aplicaciones online, y se puede administrar individual como colectivamente. Ahora doy paso a mi compañera para la síntesis de la teoría clásica. Terapéutico. Hola, mi nombre es Ivana y hoy yo les voy a hablar sobre la medición en psicología en nivel de escala. Medir en psicología consiste en asignar valores numéricos a características psicológicas siguiendo las reglas previamente definidas. A diferencia de variables físicas como la estatura o el peso, la autoestima es un constructo que no puede observarse directamente. Por ello, se evalúa mediante las respuestas que una persona proporciona a una serie de afirmaciones diseñadas para reflejar cómo se percibe a sí misma. En la escala de autoestima de Rosenberg predominan respuestas en una escala tipo Likert, que representa diferentes grados de desacuerdo o desacuerdo, de acuerdo o desacuerdo. Estas categorías corresponden principalmente en la escala ordinal, ya que expresan en orden entre las respuestas, aunque la distancia entre ellas no es necesariamente igual. Por una persona está compuesta por la puntuación verdadera, más que de un error de medición. La puntuación verdadera representa a nivel real de autoestima del evaluado, mientras que el error incluye todos aquellos factores que puedan afectar temporalmente el resultado, como el cansancio, el estado emocional, las distracciones o la interpretación de las preguntas. Por esta razón, ningún resultado debe interpretarse como una medida completamente exacta, sino como una estimación del nivel de autoestima de la persona. Indica el grado de precisión y consistencia de un instrumento. Hablamos de la confiabilidad. En la escala de autoestima de Rosenberg, numerosos estudios reportan que coeficientemente alfa de Cobrand entre 0.80 y 0.90 es lo que demuestra una adecuada consistencia interna. Asimismo, la confiabilidad TEST-RESET evidencia que el instrumento produce resultados relativamente estables cuando el nivel de autoestima de la persona no cambia significativamente. En cuanto a la validez, actualmente se considera un concepto unitario sustentado por diferentes fuentes de evidencia. Estas incluyen el contenido de ítems, el proceso mediante el cual responde a los participantes, la estructura interna del instrumento, su relación con otras variables psicológicas y las consecuencias derivadas de la interpretación y utilización de los resultados.
Ahora vamos a ver los fundamentos de la teoría de respuesta al ítem. En primer lugar, tenemos que hay un rasgo latente, el cual en este caso es la autoestima, que es un rasgo inobservable. En segundo lugar, tenemos que una unidimensionalidad, lo cual quiere decir que los 10 ítems miden un solo constructo general, la valía personal, aunque existen debates sobre la redacción positiva o negativa, y si son dos, bidimensional o no. Sin embargo, la mayoría de las pruebas que se han hecho justifican que hay un solo constructo y que por tanto se puede medir un factor G o un factor global. En tercer lugar, tenemos la independencia local, que significa que al controlar el efecto del rasgo latente, las respuestas de los ítems no están correlacionadas entre sí. O sea, cada ítem no influye en el siguiente. Ahora vamos a ver la calibración y calidad del ítem. Entremos en el corazón matemático de la TRI. Los parámetros del ítem, a diferencia de la teoría clásica, aquí evaluamos la precisión de cada reactivo. Primero tenemos la curva característica del ítem, en donde cada reactivo es una ecuación. La pendiente es nuestra sensibilidad. Nos indica que también separa el ítem a las personas con alta o baja autoestima. Si la A es de mayor a 1, tenemos una excelente precisión y nos revela su capacidad de resolución. Es decir, define qué tan pequeño debe ser el cambio en el nivel de autoestima de una persona para que éste se vea en la probabilidad de cambio de respuesta. Por ejemplo, en el ítem 3, que es la azul oscura, vemos que hay una alta discriminación, o sea que es un detector de alta fidelidad. Después tenemos la localización, que es el desplazamiento horizontal, y nos indica la intensidad necesaria de autoestima para responder afirmativamente. Aquí hay que aclarar que como es una escala de Likert, no hay una sola localización, sino que son umbrales, que es 1, 2 y 3, o A, B, C, que marcan el paso de una categoría a otra. Por ejemplo, el ítem 9 se desplaza a la derecha porque exige mayor autoestima para ser respondido afirmativamente. Ahora, esta escala está bien distribuida, o sea, tiene ítems de baja y alta localización. El azar es 0 porque no hay respuestas correctas o incorrectas, entonces no puede haber adivinanza. Ahora, ¿qué ocurre al sumar los 10 ítems? Aquí vemos la función de la información. La escala funciona como un telescopio. Su foco es nítido entre el -2,5 y el +1,5. Aquí el error estándar es mínimo y la fiabilidad es máxima. En los extremos baja la fiabilidad. Es decir, que el test no evalúa tan bien cuando una persona tiene muy alta autoestima, por ejemplo. En general, la TRI nos garantiza que no estamos ante una suma aleatoria de puntos, sino ante un sistema calibrado donde sabemos exactamente dónde nuestro juicio clínico es más robusto y dónde debemos considerar un mayor margen de error, que serían estos extremos. Ahora, para traducir esta matemática en decisiones clínicas reales, hay varios enfoques y varias cosas. Primero tenemos el enfoque de interpretación normativa o de percentiles, que en este comparamos al paciente con su grupo de referencia. Esto nos permite obtener una fotografía social del paciente, ¿no? Es como nos da un mejor contexto. En cambio, los puntos de escorte, que es la interpretación referida al criterio, nos permite clasificar entre alto, que sería 30 o 40, medio 26 o 29 y baja autoestima menor a 25, y esto nos permite identificar el riesgo. Ahora, hay modelos mixtos que combinan estos dos y además transforman algo que se llama el logits, que es como ver qué elementos, qué ítems tienen algunos sesgos, que realmente se han encontrado muy pocos dentro de este test. Hay algunos estudios que ciertos ítems tienen un pequeño sesgo de género. Entonces, este enfoque híbrido lo que nos permite es ver todos esos detalles, usar el punto de corte y usar también los percentiles y así reducir
un poco los riesgos de basarnos en uno u otro que vamos a ver más adelante. Es importante decir que el error no es fijo, depende del nivel del rasgo. O sea, lo que decíamos antes, en niveles bajos y medio es excelente, pero en los extremos aumenta un poco. Y el error estándar de medición básicamente nos dice que toda medición en psicología, como no medimos un constructo observable, tiene un error. Mejor dicho, todo tiene un error, pero particularmente hay mayor error en la psicología. Entonces, la puntuación observada es una estimación que fluctúa entre la puntuación verdadera o la puntuación empírica y la puntuación verdadera. Entonces, ningún punto de corte es infalible porque está este error de medición. Y debemos considerar un intervalo de confiabilidad que nos dice, bueno, si la persona tuvo un resultado de 25, su respuesta está entre 23 o 27. Ahora, por otra parte, tenemos la precisión condicional que nos permite saber, y esto es particular de la teoría de respuesta al ítem, que este error o los errores no son estables en todo el test. En los extremos hay mayor error. Por tanto, en una autoestima excepcionalmente alta, nuestro telescopio pierde un poco del foco. Es muy importante para cerrar este análisis ver los errores que podemos cometer. Tenemos que tener mucha prudencia, sobre todo en los cortes específicos cuando las personas están en el borde, porque pueden haber falsos positivos o falsos negativos, es decir, un diagnóstico erróneo y esto puede ser grave, cuando está en el límite entre dos categorías. Por otra parte, es importante decir que la psicometría moderna, y particularmente en este test, es importante evitar determinismos, porque esto es una herramienta de tamizaje corto y tiene márgenes de error. Así que no debemos hacer diagnósticos definitivos, sino utilizar baterías de test más amplias y un juicio clínico profesional. La confiabilidad y validez. Concluir, es importante saber que la escala de autoestima de Rosenberg es muy utilizada por tener un gran criterio de validez y confiabilidad. Sin embargo, debemos tener cuidado, siempre debe ser realizado por psicólogos o especialistas y debemos considerar el efecto del método, que es básicamente esto de la precaución de los 5 ítems escritos en negativo. Hay que tener mucho cuidado con la sensibilidad transcultural, ya que hay algunos cambios que se pueden ver en ese sentido. Y las características individuales y contextuales de cada persona se deben considerar y siempre evaluar los rangos por lo que ya hemos señalado. En conclusión, la escala de Rosenberg es una excelente herramienta, pero hay que siempre usarla con un correcto valor.